Alabado sea Alá, lo alabamos, buscamos ayuda, buscamos su perdón, nos volvemos a Él en arrepentimiento, buscamos refugio en Alá contra el mal de nuestras almas, contra el mal de nuestras acciones. A quien Alá guía, nadie podrá desviarlo, a quien Alá extravía, nadie lo podrá guiar. Atestigo que no hay divinidad digna de adoración excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Atestiguo que Mohammed es su siervo y su mensajero, que las bendiciones sean con él, con su familia, sus compañeros y quienes le sigan hasta el día final. Hoy vamos a empezar en el nombre de Allah, ¿sí? Con la explicación del Corán. Y le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que haga de esta explicación, sea sincera por su causa, que nos permita completarlo conforme en cuanto se pueda. Nos gustaría completar el Corán. Y antes de ello, pues ciertamente para cada ciencia la persona debe de aprender sobre los principios, debe de aprender sobre los fundamentos que se estudia, ¿no? Quien es privado de los fundamentos es privado de alcanzar el objetivo. Entre las ciencias más nobles y más importantes y las más honorables de todas están las ciencias de lo que es el tafsir del Corán, que es aclarar los significados de las palabras de Allah, poderoso y majestuoso. ¿Sí? Para que uno entienda esta ciencia, los eruditos han puesto fundamentos para la ciencia tanto del Corán, para la ciencia de lo que es el hadith, para el fiqh. Y hoy de lo que vamos a hablar es de cuándo se desciende el Corán sobre el profeta sallallahu alaihi wasallam, cómo se le transmitió, lo primero que descendió del Corán. La revelación del Corán es de dos tipos, la que se le llama Sababi Ibtidai, y el Corán en cuanto a que es Makki y Medani, ¿sí? Que es la revelación en Meca, en Medina, y sobre la explicación sobre la sabiduría del descenso del Corán gradualmente, de la orden del Corán. Vamos a hablar acerca de la escritura del Corán, de la memorización del Corán en la época del profeta sallallahu alaihi wasallam. Vamos a hablar sobre la recopilación del Corán. Vamos a hablar acerca de lo que es el tafsir, cómo se define lo que es el tafsir en la lengua, en la terminología islámica, lo que es obligatorio para el musulmán, ¿sí? Y vamos a ver que las fuentes para entender el Corán, en primer lugar, es las palabras de Allah subhanahu wa ta'ala, porque el Corán se explica con el Corán, ¿sí? La suna del mensajero sallallahu alaihi wasallam, pues él es quien transmitió el libro de Allah subhanahu wa ta'ala y es quien mejor conoce lo que Allah quiso decir en su libro. También el Corán se explica con las palabras de los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, especialmente de los sabios, de aquellos dedicados al tafsir. Vamos a hablar de quiénes eran los más importantes, porque realmente el Corán se descendió en la lengua y en la época de ellos. De las palabras de los grandes tabi'in, que eran los seguidores de los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, pues ciertamente ellos se ocuparon de aprender del tafsir de los compañeros de los compañeros. También lo que exigen las palabras desde el punto de vista, o sea, para interpretar el Corán se debe de analizar si las palabras tienen un significado legal y también un significado lingüístico, según el contexto, y las diferencias entre el significado legal y el significado lingüístico, ¿sí? Entonces, si hay una diferencia, por ejemplo, en el significado legal y el lingüístico, se toma el sentido lingüístico, a menos que haya una prueba que dé prioridad a lo que es el lingüístico. Vamos a hablar sobre las discrepancias que existen en el tafsir, lo que se le llama el tafsir ma'thur. Vamos a hablar sobre la traducción del Corán, qué pasa cuando se traduce el Corán, ¿sí? Sobre las traducciones del Corán, los tipos, las normas, biografías de aquellos que son los compañeros del que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que se tomara el Corán. Y a futuro, en la siguiente clase vamos a ver lo que es el muhkam, el mutashabih, los pasajes aparentes, y vamos a dar una introducción más acerca de
lo que es esta materia, ¿sí? Vamos a hablar de la preservación, ¿sí? Del Corán, etc. En primer lugar, vamos a ver qué significa el Corán. El Corán se le llama masdar de qara, que significa recitar o leer en voz alta, ¿sí? Que también esto en árabe puede significar reunir. Se dice qara, qira'an wa qur'anan, ¿sí? El primer significado de recitar es un masdar con el sentido de objeto de lo recitado, ¿sí? También es lo que reúne las noticias y las leyes. En la terminología shara'i, en el Islam, el Corán es la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala revelada al profeta sallallahu alaihi wasallam, al sello de los profetas, que comienza con la sura de Al-Fatiha y concluye con sura An-Nas. Allah en el Corán dice, en verdad nosotros te hemos hecho descender el Corán como una revelación, y también dice, en verdad lo hemos hecho descender como un Corán en árabe para que razonen. Queridos hermanos y hermanas, Allah subhanahu wa ta'ala protegió el Corán de todo cambio, de todo aumento, de toda disminución, de toda alteración. Dice, en verdad nosotros hemos hecho descender el recuerdo y ciertamente nosotros lo protegeremos. Esto, sin duda alguna, es una promesa de Allah subhanahu wa ta'ala. Dice, nosotros hemos hecho descender el recuerdo y nosotros lo protegeremos. Esto le pese a quien le pese, porque a pesar de muchos siglos, aún así los enemigos del Islam intenten tratar de decir que al Corán se añadió, que se alteró, que se quita, que se modifica. Allah subhanahu wa ta'ala expone la falsedad y los desenmascara con el propio Corán, ¿sí? Allah subhanahu wa ta'ala describió con numerosos atributos que muestran la grandeza y la bendición, el impacto y el carácter del Corán. Y subhanallah, el Corán es un juez. ¿Saben sobre quién? Sobre los libros anteriores. Y eso es lo que no le gusta a los no musulmanes, de que Allah subhanahu wa ta'ala pone al Corán como juez de los libros anteriores. Y Allah subhanahu wa ta'ala habla de los nombres. A ver, tenemos aquí a Mohammed. ¿Sabes alguna aya o algo donde Allah diga un atributo del propio Corán, que hable bien del propio Corán? No, la Corán en Karim. Es un Corán noble. Ajá. ¿Qué más? Al Corán al-Adim, el grandioso. ¿Sí? Dice también, es un libro que hemos hecho descender bendito para que mediten sus ayas y recuerden los dotados de entendimiento. El Corán es un libro que te hemos hecho descender bendito, síganlo y teman a Allah para que reciban misericordia. ¿Sí? O sea, si tú aprendes el Corán, Allah te dice que si tú sigues el Corán, Allah te va a dar misericordia. Allah en el Corán dice, en verdad es un Corán noble, Corán Karim, ¿sí? El Corán dice, guía hacia lo que es recto. Allah en el Corán dice, si hubiéramos hecho descender este Corán sobre una montaña, la habrías visto humilde. Hubieras visto que esa montaña se resquebraja por temor de Allah. Dice, estos son los ejemplos que le damos a la gente para que reflexione, ¿sí? También dice, cuando se hace descender una sura, hay entre ellos quienes dicen, ¿quién de ustedes les ha aumentado la fe? Dice, en cuanto a los que creen, ciertamente les aumenta la fe y se alegran. O sea, de que realmente una persona que reflexiona sobre el Corán hace que su fe aumente, ¿sí? Y se alegran. También dice Allah en el Corán, aquellos cuyos corazones están enfermos. Fíjense, aquí Allah subhanahu wa ta'ala dice, aquellos cuyos corazones están enfermos les aumenta maldad en maldad que ya tienen y mueren negando la verdad. Subhanallah. O sea, aquellas personas que no creen en el Corán y que solamente luchan contra el Corán, su maldad aumenta. Que Allah nos libre de ello. Dice también Allah en el Corán al profeta sallallahu alaihi wasallam, dile, se me ha revelado este Corán para que se les advierta con él
y a quien le llegue. Subhanallah, la palabra, por ejemplo, yihad, que es el esfuerzo, la lucha en el camino de Allah, la primera vez que se desciende es que uno luche con el Corán. Dice, así que no obedezcas a los incrédulos, ¿sí? Wajahid bihim, ¿sí? Wajahidhum bihi jihadan kabira. Dice, y lucha contra ellos con el Corán, o sea, de un gran esfuerzo, ¿sí? Esto está en el Forqán número 52. Fíjense, esta aya, para quienes dicen que el yihad es solamente una lucha física o algo así, es la primera vez que se habla sobre la palabra del yihad en el Islam. Y sale en el Corán, dice, Fala tuti el kafirina wajahidhum bihi. Se lucha contra ellos refiriéndose yihad en kabira al Corán. ¿Sí? Subhanallah. Es la primera vez que se habla de la palabra del yihad y habla acerca de qué es con el Corán. ¿Sí? Dice, hemos hecho descender hacia ti el libro con la verdad, confirmando lo que había antes de él en los libros y como guardián de ellos. O sea, el Corán es el guardián y es quien viene a explicar lo que había en los libros anteriores, a distinguir lo verdadero de lo falso. Dice, juzga pues entre ellos con lo que Alá ha hecho descender. Por lo tanto, el Corán es la fuente de la legislación islámica. Sí, dice Alá en el Corán, bendito sea aquel que hizo descender el criterio sobre su siervo para que sea advertencia a los mundos. ¿Sí? Dice, es un libro que hemos hecho descender hacia ti para que saques a la gente de las tinieblas a la luz. El Corán le dice a la gente, Dios en el Corán le dice a esta gente que no cree, ¿sí? Dice, es el libro que te hemos hecho descender para que saques a la gente de las tinieblas hacia la luz, con el permiso de tu Señor, hacia el camino del poderoso digno de alabanza. O sea, quiere decir que la gente que no cree en el Corán, la gente que reniega del Corán, Alá dice que está en las tinieblas, ¿sí? Y ojo, a todos que nos están escribiendo aquí en TikTok, Alá en el Corán dice que es el libro que te saca de las tinieblas. O sea, quiere decir que si no crees en él, conociendo el mensaje del Islam, te encuentras en las tinieblas. Dice que te lleva hacia la luz, con el permiso de tu Señor, hacia el camino del poderoso y digno de alabanza, ¿sí? Entonces el Corán es el libro que te saca de las tinieblas hacia la luz. ¿Sí? Es por eso que aquella persona, yo alhamdulillah, yo cuando entro al Islam, yo antes que era cristiano, yo había leído la Biblia, cuando leo el Corán, leo que compagina realmente lo que yo ya creía, empiezo a leer el Corán y esto compagina con lo que yo creía, con lo que había visto, de lo que había leído en la Biblia, y se resuelve ese rompecabezas y le doy gracias a Allah subhanahu wa ta'ala que nos haya guiado al Islam. Bien, después del Corán tenemos la Sunna del Profeta sallallahu alaihi wasallam, la paz sea con él como fuente de legislación, ¿sí? Allah dice, quien obedece al mensajero en verdad obedece a Allah, y a quien se aparte no te hemos enviado sino como guardián sobre de ellos. No te hemos enviado como guardián sobre ellos. Sí, o sea, uno no es guardián de la gente. Uno no es quien debe de estar cuidando a la gente. Dice Allah claramente, quien obedece al mensajero obedecerá a Dios. Quien se aparte, ciertamente tú no eres el guardián de la gente, no eres el protector de la gente. También dice Allah, quien obedezca a Allah y a su mensajero, dice, ellos triunfarán. Dice, quien desobedezca a Allah, fíjense, esta es una advertencia. Quien desobedezca a Allah y a su mensajero se habrá desviado en un extravío evidente. ¿Qué es lo que pasa? Quien no cree en el profeta, sallallahu alaihi wasallam, la paz sea con él, le pasa lo que los judíos con Jesús. Los judíos con Jesús no creen en el mensaje de Jesús y se desvían en un extravío evidente. Y eso es lo que pasa con cada profeta que Dios manda. Aquella persona que no cree en él, cuando llega, se desvían del camino. Alá en el Corán dice, lo que les dé el mensajero, tómenlo
lo que se los prohíba, déjenlo. ¿Sí? Dice también, si de verdad aman a Allah, síganme, que Alá los amará y perdonará sus pecados. Alá es perdonador y misericordioso. Bien, a ver, Mohamed, ¿cómo se llama el tiempo en el que se desciende el Corán? Sí te lo sabes. ¿Cómo se llama el tiempo que se desciende el Corán? El Wahy. No, de hecho hay una sura. A ver, los hermanos que nos están viendo, ¿cómo se llama? Laylatul Qadr. Ah, ya lo dijiste, sí, ya lo dijo Mohamed en árabe, aquí está Mohamed con nosotros. ¿Cómo se llama? El día o la noche donde se desciende el Corán se llama Laylatul Qadr, la noche del decreto. ¿Sí? Dice, en verdad lo hemos inanzalnahu fi Laylatul Qadr. Lo hemos hecho descender en la noche del decreto. Sí, dice, en verdad lo hemos hecho descender en una noche bendita, en verdad éramos nosotros quienes advertíamos en la que se decide todo asunto sabio. ¿Sí? Shahru Ramadan alladhi unsila fihi al-Qur'an huda lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan. El mes de Ramadán es el que fue hecho descender el Corán como guía para la gente y como pruebas claras de la guía y el criterio. A ver, Isa Leonel, ¿sabes a qué edad se le reveló al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam el Corán? ¿No? ¿A quién al profeta sallallahu alaihi wasallam a qué edad se le descendió el Corán? A los 40 años. Sí. Ibn Abbas, Ata, Sa'd ibn Musayyib dijeron, esta es la edad de la madurez plena, perfección del intelecto y del entendimiento. ¿Sí? El que desciende el Corán de parte de Allah subhanahu wa ta'ala fue el ángel Gabriel, uno de los ángeles más cercanos y honorables. Dice Allah en el Corán, dice, en verdad es una revelación del Señor de los mundos con el que desciende el Espíritu fiel sobre tu corazón para que seas de los que advierten en una lengua árabe clara. ¿Sí? Y ciertamente el ángel Gabriel tiene atributos grandiosos como nobleza. En el Corán se describe cómo es el ángel Gabriel, que tiene nobleza, que tiene fuerza, cercanía a Allah subhanahu wa ta'ala, que tiene una alta posición entre los ángeles, que tiene confianza, hermosura, pureza. Y todo esto lo hizo ser digno de ser el mensajero de Allah subhanahu wa ta'ala a sus profetas. ¿Sí? Dice Allah en el Corán, en verdad es palabra de un mensajero noble, dotado de poder, junto al dueño del trono, firme, obedecido e confiable. También Allah en el Corán dice, lo enseñó alguien de gran fuerza, dotado de firmeza, se presentó erguido, mientras estaba en el horizonte supremo. También Allah en el Corán dice, Él es el Espíritu de la Santidad que lo hizo descender de tu Señor con la verdad, para afirmar a quienes creen. Era lo que yo les decía, por ejemplo, yo cuando leo la Biblia, yo ya creía en Dios, la Biblia sube mi fe cuando yo la leo, y el Corán la afirma. Subhanallah. Aquí dice, el Corán, dice, el Espíritu lo hizo descender de tu Señor con la verdad para afirmar a quienes creen como guía y buena nueva para los musulmanes. Subhanallah. Dice, entonces, así nos muestra cómo Allah subhanahu wa ta'ala desciende el Corán para afirmar a los que creen. ¿Sí? Lo primero que desciende el Corán de forma absoluta son los primeros 5 versículos de Sura Al-Alaq. ¿Sí? Dice Allah en el Corán, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. ¿Sí? Leen el nombre de tu Señor que creó. Khalaqal insana min alaq. Creó al ser humano de un coágulo. Iqra wa rabbukal akram. Lee y tu Señor es el más generoso. Alama bil qalam. Alladhi alama bil qalam. Alama al insana ma lam ya'lam. ¿Sí? Que enseñó con el cálamo y enseñó al ser humano lo que no sabía. Esto fue lo primero que se desciende del Corán. Cuando el ángel Gabriel le desciende esto al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hubo una pausa en la revelación y después se descienden los siguientes 5 versículos de Sura Al-Mudathir,
que dice: oh tú que te envuelves en un manto, ponte de pie, advierte, engrandece a tu Señor, purifica tus vestiduras y apártate de la impureza. Todos los relatos que dicen de que el profeta se quería suicidar o algo así son falsos, no son fidedignos, no tienen una buena cadena de transmisión, por lo tanto no se toman en cuenta, ¿sí? En Bukhari y Muslim se relata que Aisha radhiyallahu anha al comienzo de la revelación dijo: hasta que la verdad le llegó estando en la cueva de Hira y se le presentó el ángel, le dijo: Iqra. El profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo recita. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: yo no sé recitar. Entonces, ahí después de ese momento, el ángel Gabriel le dice: lee en el nombre de tu Señor que creo al ser humano de un coágulo, lee, tu Señor es el más generoso. Sí, él es el que enseñó con el cálamo, enseñó al ser humano lo que no sabía. ¿Sí? El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que cuando él, ya después de que se había descendido la primera vez que había visto al ángel Gabriel, en la pausa de la revelación, dijo que mientras él caminaba, oía una voz del cielo, y entonces narró el resto del hadith acerca de al-Mudathir. ¿Sí? Dice, realmente hay otros relatos sobre lo primero que fue revelado, ¿sí? Entonces, cuando se dice lo primero que descendió, vamos a ver que en los hadices hay hadices que dicen lo primero que se reveló, lo primero que se descendió. No es que se refiera en todo contexto a que lo primero que se reveló del Corán, sino a lo que se puede referir es que lo primero a lo que se refiere es a lo primero que se desciende en un aspecto en particular. Entonces, cuando se le preguntó, ¿sí? A Abu Salama ibn Abdurrahman le preguntó qué parte del Corán fue revelado, Yahvé respondió: o tú que te cubres en el manto. ¿Sí? O sea, esto se refiere a que lo primero que se reveló después de la pausa de la revelación, ¿sí? No a lo primero del Corán. Por eso dicen que nosotros creemos que hay una diferencia entre profeta y entre mensajero. Dicen que el profeta sallallahu alaihi wasallam se convierte en profeta cuando le fue revelado Iqra. Cuando se le fue revelado recita. Cuando se le aparece el ángel Gabriel y le dice al profeta sallallahu alaihi wasallam Iqra, ahí se vuelve profeta. Y cuando se le fue revelada las ayas del Mudathir, que dice ponte en pie, como fa'andir, ponte de pie y advierte, es cuando se vuelve mensajero. ¿Sí? Porque ya llegaba un mensaje al profeta sallallahu alaihi wasallam de que él ya debe de transmitir la legislación. ¿Sí? Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam es profeta con las palabras Iqra, y cuando se le dice advierte es cuando se vuelve mensajero. Ahora, el tipo de la revelación del Corán se divide en dos: Ibtidai y Sababi. ¿Sí? La revelación inicial, el Ibtidai, es aquella que desciende sin que haya un motivo previo específico. ¿Sí? O sea, de que Allah subhanahu wa ta'ala desciende una aya del Corán sin haber un motivo específico. ¿Sí? Por ejemplo, dice Allah en el Corán: entre ellos hay quienes hicieron un pacto con Allah, si nos concede su favor, ciertamente daremos caridad y seremos justos. Y esta aya desciende para escribir directamente la situación de algunos hipócritas. ¿Sí? Hay una revelación que es la Sababi, que es con la causa, y es aquella que se desciende debido a un motivo en específico. Entonces, por ejemplo, los motivos por los que se descendieron algunas ayas del Corán es porque a veces le preguntaron al profeta sallallahu alaihi wasallam, le preguntaban algo y el profeta sallallahu alaihi wasallam se quedaba callado y después venía la revelación. Por ejemplo, los misioneros cristianos, cuando llegan con el profeta sallallahu alaihi wasallam, en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam llegaron unos misioneros cristianos a él y le preguntaron acerca de Jesús. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que no se le había revelado algo acerca de Jesús, y dijo que se quedaran. Manda
esa orden a sus compañeros, les dijo, atiéndanlos, a ver si Allah subhanahu wa ta'ala revela sobre eso. Y las primeras ayas que se descienden sobre Jesús, y eso lo vamos a ver después, es las de Inna Isa indallahi kamathali Adam, khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. ¿Sí? Le manda llamar a los cristianos y les dice, Alá revelado sobre Jesús, y dice, ciertamente el ejemplo de Jesús ante Allah es como el ejemplo de Adán, quien lo creó de barro y le dijo, sé y fue. Esas son las primeras palabras que habla Alá sobre Jesús, ¿sí? Y dice, la verdad proviene de tu Señor, no seas de los que dudan. Entonces, también otro tipo donde se revela acerca de una pregunta que le hicieron al profeta sallallahu alaihi wasallam, te preguntan sobre las fases de la luna y después Allah dice, 10 son señales para la gente y el Hajj. Aquí claramente muestra para toda aquella gente, dice que los musulmanes adoran a la luna o al dios luna, o que Alá era un dios luna o algo así. Alá claramente en el Corán dice, si te preguntan acerca de la luna, responde, la luna son señales para la gente, son señales para el Hajj, para la peregrinación. O sea, Allah subhanahu wa ta'ala decía que son, Alá pone a la luna, pone las estrellas como señales en el cielo para que la gente pueda andar, ¿no? y guiarse. También el Corán a veces se revela por un suceso ocurrido que necesita aclaración o necesita advertencia, ¿sí? Y si les preguntas dirán, no hacemos más que charlar y bromear. Esta aya se revela cuando los hipócritas en la expedición de Tabuk, uno de ellos dijo, no hemos visto a nadie como nuestros recitadores con grandes estómagos, más hambrientos, lenguas más mentirosas y cobardes en la batalla, como haciendo chistes de la gente que iba con ellos, haciendo burla y refiriéndose al profeta sallallahu alaihi wasallam y sus compañeros. Cuando esto llega al profeta sallallahu alaihi wasallam, dice Alá en el Corán, ¿acaso de Alá, de sus signos y de su mensajero se burlan? Han descreído después de esto. O sea, entonces, aquí vimos que se revela el Corán por una pregunta planteada, ¿sí? O sea, aquí dijimos que la revelación se divide en dos, la revelación sin un motivo en específico y la revelación que se le llama sababi, y la revelación a sababi es por una pregunta que le hacen al profeta sallallahu alaihi wasallam o por un suceso que necesita aclaración o que necesita advertencia, ¿sí? Entonces, aquí vemos un ejemplo de las preguntas, son lo de las fases lunares, y del suceso es cuando se burlaron del profeta sallallahu alaihi wasallam y de sus compañeros. Alá dice, realmente han descreído, ¿no? Después de el burlarse, porque en el Islam es algo que no se acepta, no solamente burlarse del profeta sallallahu alaihi wasallam, sino burlarse de cualquier profeta, de Jesús, etc. ¿Sí? O de un ejemplo adicional de revelación con causa, es una acción que pasó y se necesita conocer el juicio sobre ella. Sí, dice Allah subhanahu wa ta'ala, ha escuchado la palabra de aquella que te discutía acerca de su marido y se quejaba de Allah, y Allah oía su conversación, en verdad Allah es oyente y vidente. ¿Cuáles son los beneficios de conocer los Asbab an-Nuzul? ¿Cuáles son los beneficios de conocer las causas de la revelación del Corán? De que, alhamdulillah, primero confirmar de que el Corán es la revelación de Allah subhanahu wa ta'ala, ¿sí? Porque a veces el profeta sallallahu alaihi wasallam era preguntado sobre algo y él no respondía hasta que descendía la revelación, o se le ocultaba una situación hasta que el Corán aclaraba el asunto. Y esta es una prueba también de que muchos dicen, no, es que Mohammed es quien inventa el Corán, ¿sí? Hay veces que el profeta sallallahu alaihi wasallam le preguntaban algo y si él hubiera inventado el Corán, él fácilmente hubiera podido responder, ¿no? Pero a veces se quedaba callado. Un ejemplo de ellos dicen, y te preguntan acerca del espíritu. Di, el espíritu es un asunto de mi Señor y no se me ha dado el conocimiento sino poco. Tenemos un dicho en Bukhari, que Ibn Masud radiallahu anhu
esto se desciende por un judío que le pregunta al profeta sallallahu alaihi wasallam, le dijo a Abul Qasim, ¿qué es el espíritu? Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam se quedó en silencio y dijo Ibn Masud, dijo, yo entendí que se le descendía la revelación. Entonces, cuando terminó, dijo, recitó, y si te preguntan acerca del espíritu, y recitó esta ayah que acabamos de decir. Entonces, en Bukhari también está que un grupo de judíos en Medina le dijeron a los Quraysh, pregúntenle a Mohammed sobre el espíritu. Si él responde claramente, es un profeta falso. Si dice algo vago, es verdadero, porque está en una cuestión que solo los profetas conocen. ¿Sí? Entonces, también los idólatras llevaban esa pregunta al profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces el profeta se quedó en silencio y él esperó la revelación. ¿Sí? Y esto confirma la profecía. ¿Por qué? Porque el profeta sallallahu alaihi wasallam, él no improvisaba en las respuestas. Al él esperarse, mostraba que él dependía de la revelación y que él tenía un conocimiento limitado, ¿no? Entonces el ruj era un secreto de Allah subhanahu wa ta'ala, y por más conocimiento que haya tenido el profeta sallallahu alaihi wasallam, él no se apresuró a explicarlo, sino se esperó. Y esto también es una prueba de origen divino del Corán, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam no inventaba el Corán, sino él esperaba a que le llegara la revelación. ¿Sí? También otro ejemplo, dice, si regresamos a Medina, el más honorable expulsará de ella el más despreciable. En Bukhari se narra que Zayd ibn Arqam radhiyallahu anhu escuchó a Abdullah ibn Ubay, que él era el jefe de los hipócritas, decirlo. ¿Sí? Entonces cuando se le contó al profeta sallallahu alaihi wasallam, él le llama a Ibn Ubay y a sus hombres, dicen, ellos juraban que no lo habían dicho, pero el profeta sallallahu alaihi wasallam les creyó, y Alá revela el versículo confirmando lo dicho por Zayd, o sea, confirmando lo que decía Zayd. Y esto fue en la expedición de Banu al-Mustalak, que hubo una disputa entre los que eran los muhajirin, aquellas personas que habían emigrado hacia Medina, y la gente que los recibía en Medina se les llamaba al-Ansar. Dentro de los musulmanes, y esto también es una lección para aquellos que dicen, no, es que el Islam manda a desvivir a los que son hipócritas, a los que no creen junto con los musulmanes, etc. Vemos de que Abdullah ibn Ubay era el jefe de los hipócritas, ¿sí? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam lo sabía, y él en ningún momento lo manda a desvivir, ¿sí? Sabiendo que era alguien que era un hipócrita, y el hipócrita para nosotros los musulmanes es la gente que va a tener el peor castigo en el fuego, ¿sí? También el Corán baja como defensa hacia el profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿sí? Entonces, aquí vemos en esto que pasa, de que el profeta era defendido por Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán, sí. Alá favorece al mensajero de Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán en diversas ocasiones, porque es su mensajero. Y también a los compañeros alrededor de él, y eso lo vemos con Aisha, lo vemos aquí con Zayd, ¿sí? De que fue honrado porque Zayd ibn Arqam fue honrado porque Allah subhanahu wa ta'ala confirma su testimonio, ¿sí? Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán también llama la atención para aquellos que no creen en el profeta sallallahu alaihi wasallam. Dice, los que no creen dicen, ¿por qué no se le hizo descender el Corán todo de una vez? Y Alá dice, fue para afirmar tu corazón, y lo hemos recitado con recitación pausada, o sea, gradualmente, ¿no? Y lo vemos también con la historia de las calumnias a Aisha radhiyallahu anha. El Corán se revela para aliviar las dificultades de los creyentes. Si, por ejemplo, hasta para el tayamum, para lo que es hacer la ablución con tierra, en lugar de estarse lavando con agua, ¿sí? El Corán se desciende para explicarnos como una legislación para que los musulmanes no tengan que
estar siempre mortificados de que se hace mucho frío, si están enfermos, en lavarse, etcétera, ¿sí? Entonces, en Bukhari se narra que a Aisha radhiyallahu anha se le perdió el collar, por ejemplo, en el Ifk, y el profeta se detuvo a buscarlo y la gente acampó sin agua. Entonces después se revela el agua, el haya del Tayammum y se pueden purificar por tierra. Y Uzayd ibn Joder dijo, esta no es la primera bendición que recibimos de la familia de Abu Bakr. También el Corán se desciende para entender correctamente la haya. Ciertamente Safa y Marwa son de los símbolos de Allah. Algunos compañeros del profeta no sabían realmente Safa y Marwa, la historia de Safa y Marwa, y ellos decían, nosotros creíamos que solamente era parte de la época de la ignorancia, pero cuando llega el Islam, ellos no querían, evitaban ir allí a Safa y a Marwa, pero entonces se revela el Corán diciendo que son partes de los signos de Allah subhanahu wa ta'ala. Tenemos un principio que se llama generalidad del texto con particularidad de la causa. ¿Esto qué quiere decir? O sea, hermanos, hermanas, ¿por qué es importante que nosotros aprendamos sobre esto que estamos estudiando? Para que no llegue, como mucha de la gente que está escribiendo aquí, ¿no? Que ellos se ponen a interpretar el Corán en sus videos, en sus publicaciones, diciendo es que esto dice Dios en el Corán y esto es lo que significa. Y precisamente por no tener estos fundamentos, por no saber acerca de la historia del Islam, por no saber acerca de lo que estamos hablando, caen en interpretaciones vagas, en la ignorancia, y pues no es válido, ¿no? Todas esas interpretaciones que hacen. Entonces, uno debe de aprender de cómo se interpreta el Corán a través de la historia del profeta sallallahu alaihi wasallam, de sus compañeros, de lo que estamos hablando ahorita, para poder hacer una interpretación como se debe. La regla dice generalidad del texto y particularidad de la causa. Cuando una haya se revela por una causa específica, su formulación es general. Su juicio incluye no solo la causa particular, sino todo lo que abarca su lenguaje. Esto se debe a que el Corán fue revelado como legislación universal para toda la umma. ¿Sí? Entonces, un ejemplo de ello es las aleyas del lián, que es del juramento mutuo entre los esposos, que aplica en todos los casos. ¿Sí? Cuando alguien jura, cuando está el adulterio, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay tipos de revelación con causa, ¿sí? Es de lo que hemos hablado ahorita. Tenemos beneficios de conocer las causas de la revelación y de que las hayas se guían por la generalidad del texto, no por la particularidad de la causa. ¿Sí? El ejemplo de esto es de la haya completa, como dice, quienes acusan a sus esposas sin tener más testigos que a sí mismos, que uno de ellos testifique 4 veces por Alá, que ciertamente dice la verdad. Y hasta la frase que dice, si son de los veraces. En Bukhari, la historia de esto es de que Hilal ibn Umayya acusó a su esposa delante del profeta sallallahu alaihi wasallam de haber cometido adulterio con Sharik ibn Sama. Entonces el profeta le dijo, o pruebas claras o recibirás el castigo. Y Hilal respondió, por aquel que te envió con la verdad soy veraz, y Alá hará descender lo que librará a mi espalda del castigo. Entonces descendió Jibril con estas ayas. ¿Sí? Entonces, aunque la causa específica fue Hilal, el juicio incluye a cualquiera en esta situación. ¿Sí? O sea, no, aunque la historia descendió sobre de ellos, esta historia abarca a todos. Su juicio es general. Vamos a hablar ahora acerca del Corán, de lo que es Mekki y Medani. El Corán desciende sobre el profeta sallallahu alaihi wasallam. Desciende en forma gradual, desciende durante 23 años. La mayor parte de ellos en la Meca. ¿Sí? Dice, este es un Corán que hemos dividido para que lo recites a la gente gradualmente. Lo hemos hecho descender poco a poco. Lo que se refiere cuando decimos que el Corán se divide en Mekki y Medani, que es el Corán lo de la Meca y en Medina,
no significa necesariamente que se haya revelado en la Meca o en Medina. A lo que se significa es a lo revelado antes de la Égira, o sea, antes de que el profeta sallallahu alaihi wasallam haya emigrado a Medina, se le considera Meca, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam vivió primero en Meca. Todo lo revelado en Meca se le considera Sura Mequía. Lo que es revelado después de la Égira, ¿sí? Aún así fuese en el monte de Arafat, ¿sí? Como el aya que dice hoy les he perfeccionado, al yom akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam adina. Hoy perfeccioné su religión, he escogido el Islam como su práctica de adoración. Aunque se haya revelado en Meca, se le considera una aya madani de Medina. ¿Por qué? Porque es después de la migración del profeta sallallahu alaihi wasallam. Fíjense, y esto es algo que los no musulmanes es algo que no tienen en su libro, ¿no? O sea, Omar, radiallahu anhu, dijo, está presente en Bukhari, que dice, sabemos el día y el lugar donde descendió esta aya, ¿sí? Dijo, el profeta estaba de pie en Arafa y fue hasta en un día viernes. Subhanallah, imagínense qué dieran los cristianos por saber, por ejemplo, Jesús dónde dijo tal cosa y hasta en qué día lo dijo. O sea, algo de ahorita que nos están viendo aquí también amigos cristianos que les he dicho, una contradicción que hay en el Nuevo Testamento es acerca del Evangelio de Juan con los tres evangelios sinópticos, de que el Evangelio de Juan presenta de que Jesús es crucificado antes de la celebración de la Pascua, ¿sí? Y el Evangelio de Lucas, Marcos y Mateo, la última cena, lo que la gente ve como la última cena, es porque Jesús estaba celebrando la Pascua con los 12 discípulos. Y esta es una contradicción enorme, porque en los evangelios sinópticos ya la Pascua había pasado y Jesús muere después del día de la Pascua. En el Evangelio de Juan dice que Jesús muere antes de la Pascua. Entonces no se puede unir eso, ¿sí? O sea, no es una contradicción evidente. Por lo tanto, hay una diferencia entre qué día fue la crucifixión. Porque Juan dice que es antes de la Pascua, los evangelios sinópticos dicen que es después de la Pascua. Nosotros en nuestra última aya del Corán, que hay, dice Omar radiallahu anhu, dice, sabemos el día, el lugar y dónde descendió con el profeta sallallahu alaihi wasallam, y era un viernes. Y esto es sobre muchas ayas nosotros sabemos esto. Sobre muchas ayas del Corán nosotros sabemos esto. Y es una de las bendiciones que tenemos acerca en el Islam. ¿Sí? Hay diferencias en cuanto a la sura de la Meca y de Medina. La sura de la Meca son fuertes en su discurso, tienen advertencias severas, porque la mayoría de los que escuchaban las suras de la Meca eran los incrédulos, eran los rebeldes. O sea, recordemos de que el profeta sallallahu alaihi wasallam salía a las calles y empezaba a hablarle, empezaba a recitarle a la gente lo negaba, la gente se burlaba de él, llegaron a echarles entrañas de camello cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba postrado, llegó una vez una persona y le echó todas lo de adentro del camello, ¿no? O sea, todas las tripas se las echó el profeta sallallahu alaihi wasallam postrado, ¿no? Entonces, en las suras de la Meca su discurso es fuerte, eran advertencias. En Medina es un poco más suave, flexible, ya que a quienes se le recitan eran creyentes y eran un poco más receptivos. En las ayas de la Meca las ayas son más breves, con argumentos intensos por ejemplo, Amma Yatasa'alun, son suras, son ayas cortas. ¿Sobre qué te van a preguntar? Anin Nabal Adim, sobre la gran noticia. Aladif, hum fihi mukhtalifun, en las que la gente diferencia, ¿no? Kalla sofa ya'lam, kama kalla sofa ya'lam.
¿sí? Dice después, dice, pero no ellos sabrán y después cómo sabrán. Y estas ayas son ayas que son cortas, pero que eran para que la gente aumentara en su fe, eran dirigidas hacia no musulmanes y en Medina son más extensas, tienen detalles en las leyes y no hay tanta polémica como en las otras suras, ¿sí? En cuanto a la temática, las de Meca son enfocadas en el monoteísmo, en la resurrección, porque quienes les escuchaban negaban la fe. Cuando estamos en Meca estamos hablando de que el profeta sallallahu alaihi wasallam, el discurso del Islam es hacia no musulmanes. Entonces se habla mucho del monoteísmo, mucho acerca de creer en la próxima vida, y las suras de Medina son enfocadas en los rituales, en las leyes, en normas sociales, porque la fe ya estaba establecida, ¿sí? En cuanto en Medina también se habla mucho acerca de los temas de las reglas concernientes a la lucha, a la descripción de los hipócritas, porque fueron realidades de Medina. ¿Cuáles son los beneficios de distinguir entre entre una sura que es de Meca y de Medina? Eso demuestra la elocuencia del Corán y cómo se adapta al estilo de la situación. El Corán cómo se va adaptando al estilo de la situación de quien lo escuchaba. También vemos, si nosotros conocemos cómo es que se revelan estas suras, muestra la gradualidad y muestra cómo es la sabiduría de la Sharia, cómo desciende de una forma que es gradual, ¿sí? También educa a los predicadores para que sigan el método en el Corán, ¿sí? O sea, que uno comience por lo esencial y que se use la firmeza y la suavidad conforme corresponda. O sea, quiere decir de que nosotros en el discurso con los no musulmanes, pues por más que quieran hablar de temas fuera de lo que es el Islam, lo más importante es que conozcan el monoteísmo, que Dios es un solo Dios, por más que digan que la Trinidad es un solo Dios, no, Dios aclara que la Trinidad son tres entes, tres seres que los quieren hacer uno, pero aunque los quieran hacer uno, no es uno, ¿sí? Por lo tanto, el monoteísmo es, cuando tú hablas con no musulmanes, es de lo más importante con lo que tienes que hablar con ellos. Ya si ellos quieren ir a otras cosas, lo puedes explicar, pero realmente el método del Corán es comenzar con lo esencial, se usa firmeza o suavidad conforme corresponda, ¿sí? Si tú conoces lo de Medina, de Meca, te permite diferenciar entre lo nasej y el mansukh, que es lo que abroga, lo abrogante, lo abrogado, ¿sí? Lo medeni puede abrogar a lo meki, más nunca al revés. O sea, si tú conoces de que estas ayas fueron reveladas en Medina y las otras fueron reveladas en Meca, estas ayas pueden abrogar las ayas anteriores, más no al revés. Si conoces la sabiduría del descenso gradual del Corán, pues son para fortalecer, ¿no? Son para fortalecer el corazón del profeta sallallahu alaihi wasallam, facilita la memorización, ¿sí? La comprensión y la aplicación. Es por eso que es importante de que si tú vas a aprender el Corán, pues de que sepas, y es por eso que es lo que queremos ver en estas clases a futuro, inshallah, seguir el dicho de Ibn Masud, que uno no aprendía, los sahabas no aprendían 10 ayas del Corán sin saber por qué se revelaron, lo que significaban, a quién se le revelaron, ¿sí? Entonces, si tú conoces cómo se desciende el Corán, facilita que lo memorices, que lo comprendas y su aplicación. También mantiene la expectación, ¿no? de los creyentes, porque ellos aguardaban cada aya con entusiasmo en los momentos de necesidad, etcétera. Vemos que hubo progresión en la legislación hasta completar la Sharia. Y aquí el ejemplo que vamos a ver, y ya con esto vamos a terminar la clase de hoy, es
la progresividad en la legislación, ¿sí? O sea, por ejemplo, Alá prohíbe el alcohol de una manera gradual. Primero dice, en ello hay un pecado, fíjate, y dice, Yasaluna kan el hammer o al maizar. Sí, dice Alá en el Corán, te preguntan sobre el vino, los juegos de azar, Kol fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. En ellos hay un pecado y algún beneficio para la gente, ¿sí? Wa ithmuhum akbaru min naf'ihima. Pero su pecado es mayor que su beneficio. Entonces aquí es como que prepara, le dice a la gente, está preparando a la gente para decir, bueno, esto es algo malo, ¿sí? Y la razón que dicta que no debe practicarse algo cuyo pecado es mayor que su beneficio. Entonces, era como que una preparación psicológica para que la gente lo abandone. En la segunda etapa, dice, oh creyentes, no se acerquen a la oración estando ebrios hasta que sepan lo que digan. O sea, es decir, si toman, no recen, no se acerquen a la oración, porque no saben lo que dicen. Entonces aquí se entrena a los creyentes para evitar el vino, no siempre, sino bueno, por lo menos antes de orar. Y la tercera etapa, que es la prohibición definitiva, dice, oh creyentes, el vino, el juego de azar, las piedras erigidas para los sacrificios, las flechas de adivinación, son impureza de las obras de Satanás. Evítenlos para que tengan éxito. Satanás solo quiere provocar enemistad y odio entre ustedes con el vino, los juegos de azar y apartarse del recuerdo de Alá y de la oración. ¿Acaso no van a desistir? Entonces aquí queda prohibido de una forma absoluta después de que las almas fueron preparadas y entrenadas poco a poco para el abandono total del alcohol. Aquellos que nos están viendo, los hermanos que nos están viendo, tienen algunas preguntas. Aquí Mohamed, Aisa, ¿alguna pregunta acerca de lo que acaban de escuchar? Fíjense, aquí vamos a ver algunos de los comentarios. Tenemos a muchos amigos cristianos que nos estaban viendo. Y voy a leer algunos de los comentarios. Sí. ¿Por qué el cristianismo? Dice Ángel, ¿por qué el cristianismo no es la verdad? Pues simplemente tú dime qué profeta se llamó cristiano. ¿Sí? ¿El cristianismo qué significa? Si algún profeta dijo yo soy cristiano, Moisés dijo yo soy cristiano, Abraham dijo yo soy cristiano, todos ellos adoraban al Creador, a Allah. ¿Sí? Ajá, pregunta. ¿Qué pasó? Ahorita ves. Bien, hay mucho. El cristianismo, porque no es verdad, hay muchísimo. En primer lugar, si tú lo comparas con la clase que estamos viendo hoy, el Corán, ¿por qué desciende? Uno de los motivos del descenso del Corán es para aclarar de que Jesús no es Dios. ¿Sí? Alá en el Corán dice, es el libro, ¿sí? Para decirles a la gente que Dios ha tomado un hijo, que falsas mentiras salen de sus bocas. No dicen sino mentiras. ¿Sí? Entonces el Corán, Alá subhanahu wa ta'ala no iba a permitir que la gente adorara a alguien que no es Allah. Y cuando, o sea, es como si Dios hubiera esperado hasta que el cristianismo estuviera como que ya establecido para decir, ya aquí se aclara que no es verdad. ¿Sí? O sea, es como si Allah subhanahu wa ta'ala hubiera dejado que ese tiempo se hubiera, para que ya no hubiera podido haber crecido más, para que descender el Corán y decir a estas cosas que han llegado, es falso. Y es por eso de que se desciende el Corán. Y después del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no llega otro profeta a desmentir el Corán. Entonces, cuando el Corán se descendió hace más de 1400 años, la diferencia entre la venida de Jesús con Muhammad sallallahu alaihi wasallam fueron 540 años. ¿No? Después se desciende el Corán, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam tenía 40 años, ¿sí? Y
Fíjense, después del profeta hasta ahorita han pasado 1440 años, ya el doble del tiempo que pasó entre Jesús y Mohammed, la paz sea con él. Y en ese tiempo no ha venido nadie a desmentir el Corán. Eso muestra de que Dios hizo que el mensaje del monoteísmo prevaleciera sobre los demás. Y Alá en el Corán promete de que el Islam va a llegar y que va a prevalecer sobre lo demás. Se juega la diarsa la rasulahu bil huda wa din el haq liyudhira wa la din kulli. Él es quien envió a su mensajero con la religión de la verdad para que prevaleciera sobre todas las demás. Entonces, una muestra de que el Corán es la verdad es de que viene a aclarar la verdad sobre el cristianismo, que Jesús no es Dios, de que Jesús es un siervo de Dios y no hay alguien que venga a desmentir eso después de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El mensaje, bien, a ver, vamos a ver qué otro comentario hay. Todo cristiano que desconoce la Biblia viene tentado por Satanás. Yo leí toda la Biblia entera y si tú lees la Biblia, si tú lees el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, te vas a ver la diferencia, que son dos dioses diferentes, el del Antiguo Testamento con el del Nuevo Testamento. O sea, realmente quien lee el Antiguo Testamento y lee el Corán va a ver que hay diferencia en cuanto al respeto que se tiene con Dios, ¿sí? Porque en el Islam Dios no se cansa, no muestra de que alguien venza a Dios, ¿no? Que alguien luche con Dios y lo venza, ese tipo de cosas, no, pero en cuanto a legislación, en cuanto a cosas de cómo se presenta a Dios, se va a dar cuenta que es muy parecido. Por lo tanto, se van a dar cuenta de que no hay tanta diferencia, pero obviamente con lo que es el Nuevo Testamento sí hay algo que es se ve que es alguien diferente, ¿no? Entonces, bien, vamos a ver. Nosotros creemos Jesús, Jesús hijo de María, creemos en el Injil, la Torah. Estamos terminando con las preguntas. Dice, pobres de los hermanos de Chiapas. No estoy en Chiapas, ahorita estamos en la Ciudad de México. Ya lo de Chiapas ya pasó. Dice, ojalá acepten al Señor Jesús. No, yo había aceptado a Jesús. De hecho, dejo el cristianismo porque me doy cuenta que ningún profeta adoró a Jesús. ¿Sí? Entonces, por eso dejo el cristianismo, porque ningún profeta adoró a Jesús. Aquí es un dua para Maybeth, que Alá te saque de las tinieblas. No subía a nadie en vivo, querían que lo subiera en vivo para debatir. Estas son clases, los debates cuando quieran. Ahorita he estado muy ocupado, no he podido entrar para debatir, pero estas clases no son para debatir. No voy a subir a alguien para debatir en las clases. Estas clases, si quieren seguirnos, son los viernes. Van a ser de 3 a 4, hora de México. Dice Rojas, advierte a esa pobre gente que quien deja el Islam se le desvive. ¿Cómo creen? Ahora todo se aplica en el contexto. Nadie manda a desvivir a nadie. Sí, si les decía, es esto que les expliqué en la clase, de que el profeta sallallahu alaihi wasallam a Abdullah, Ibn Ubay, de que era de los hipócritas, ¿no? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam no lo desvivió en su tiempo. Sí, o sea, la gente hipócrita era de las más las que van a tener el peor castigo en el infierno. El profeta sallallahu alaihi wasallam no lo manda a desvivir. ¿Sí? Entonces, pues no. Si es más, me atrevo a decir que Mohammed no existió. Imagínense, en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam, en su último sermón de despedida, había más de 110,000 seguidores del profeta sallallahu alaihi wasallam. O sea, Jesús, se dicen,
que tenía 12 seguidores, ¿no? Eso mucho parece con la historia de Rómulo, que tenía igual 12 de Roma, se hace parecer. Bart Ehrman decía que a los primeros 100 años del cristianismo, él decía que él no cree que hayan sido más de 60 cristianos, más de 70 cristianos. El profeta Sallallahu en vida tenía más de 110,000 seguidores con él. ¿Sí? Entonces, imagínense. Bien. Si estás seguro, ¿por qué no subes a filosofía? Ya se le han aclarado algunas cosas a él. Digo, estas clases son, si quieren aprender, bienvenidos. Si tienen preguntas, bienvenidos. Bien, vamos a leer la última pregunta. Traicionas a Dios y a tu país. Aquí, este comentario es como los que dicen muchos cristianos, ¿no? Llegan y dicen, es que ustedes se quieren traer su religión de por allá. Dicen, a mucha gente, ¿no? Recibo estos comentarios en YouTube, aquí en TikTok, dicen, regrésate a tu país. Yo soy mexicano y estos comentarios de los cristianos que dicen, nos quieren traer las cosas de Medio Oriente, que Jesús era del barrio de Balbuena o de dónde, o sea, ¿de dónde era Jesús? Díganme. Sí, Balbuena es una colonia aquí en México. Sí, o era de Nezahualcóyotl, para decir de que, o era de Polanco, para decir que traigan, no, imagínense. Ahora nosotros que creemos que Dios mandó profetas a todos. Si a los musulmanes, Alejandro, los musulmanes consideran el Antiguo y Nuevo Testamento como libros sagrados, lo que es como están ahora, no. Como fueron en su inicio, sí. O sea, por ejemplo, el Antiguo Testamento, ¿sí? Ha sufrido cambios. Entonces nosotros creemos que sí fue revelación en su origen. Y del Nuevo Testamento, los historiadores dicen, por ejemplo, que Marcos escribe su evangelio de una fuente, que Lucas también de otra fuente, Juan de otra fuente, etcétera. Entonces, los originales sí fueron revelación en su momento. Bueno, con esto terminamos. Ya toca la oración del Láser. Los invito aquí en la mezquita. Vamos a comer un pozole ahorita. Inshallah, los que quieran venir para las próximas clases. Y realmente dice en el libro, un comentario, en el libro de los Hechos de los Apóstoles se mencionan miles de seguidores de Jesús. Este es un ejemplo, no miles, hay por ejemplo el credo prepaulino, ¿no? Este comentario está bueno. O sea, dice, por ejemplo, Paulo de Tarso dice, esto se me transmitió, que no dice quién se lo transmitió, y dice, y había 500 personas en el momento. Este dicho que pone Pablo de Tarso, Bart Ehrman dice, imagínense, esos 500 testigos no dan testimonio, esos 500 testigos prácticamente no existen porque ninguno da testimonio de ese hecho de que hubo 500 personas ahí. Y es algo inaudito que en los evangelios o que en los escritos que se hicieron sobre Jesús, si hubo un momento donde Jesús se aparece a 500 personas, es algo inaudito que solamente ese momento sea donde se dice que había 500 personas. Entonces, por lo tanto, es algo que históricamente se le considera como falso. ¿Por qué? Porque algo de esas características era para que se hubiera manifestado como tal, o sea, es algo para que todo el mundo lo hubiera puesto, se hubiera plasmado. Entonces, por lo tanto, no es así. Le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que nos guíe hacia lo que es correcto, que nos enseñe la verdad como verdad, la falsedad como falsedad, y realmente que la paz y la misericordia sean con el profeta Muhammad, con su familia y seguidores hasta el final. Espero sus preguntas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.